Mi padre me corrió de Navidad. Mi hermana se rió. Entonces dejaré de pagar las cuentas, respondí. Cancelé cada pago vinculado a sus tarjetas. Aún se ríen en el chat, pero no tienen idea de lo que se avecina. Mi nombre es Marisol Ramírez, tengo 34 años. El mensaje de texto llegó como un corte con papel que no sientes hasta que ves la sangre. No vengas en Navidad, escribió mi papá, con palabras secas como la yesca. Y luego, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta con un cañón de confeti, mi hermana Isabela reaccionó en el chat del grupo familiar con un emoji de risa. Esa estúpida cara de dibujos animados riéndose de un mensaje que se sintió como el clic de una cerradura al otro lado de una puerta en la que había estado llamando toda mi vida. No lloré. No respondí con un mensaje furioso. Ni siquiera le mostré el teléfono a la única persona cuya opinión importa. Mi hijo arriba, de 13 años, con los auriculares puestos, riéndose de algo que podía oír, pero no entender. En cambio, algo dentro de mí se enfrió hasta volverse cristal. Hizo que todo fuera nítido y honesto. Escribí una línea, entonces dejaré de pagar las facturas. Sin adornos, sin amenazas, solo un pronóstico del tiempo. No respondieron, al menos no de inmediato. El chat, normalmente un estruendo constante de memes, fanfarronerías y fotos borrosas de guisos, siguió zumbando como si nada hubiera pasado. Isabela compartió un TikTok de una mujer haciendo ese baile de caderas que todo el mundo finge que es irónico. Papá le dio un pulgar arriba. En algún punto entre el emoji y el silencio, la puerta dentro de mí se cerró. Abro mi portátil y las cuentas. No debería sabérmelas de memoria, pero lo hago. Las cosas que había puesto en piloto automático porque dolía menos hacerlo que discutir sobre si alguien más debería. Los préstamos estudiantiles de Isabela, el pago automático de su coche, su seguro de coche, eliminar mi tarjeta. El seguro de la camioneta de papá, fuera. Internet, agua, electricidad. Mi tarjeta desvinculada como una amarra cortada en el espacio. Servicios de streaming. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Cerrar sesión. No temblé. Los dedos aprenden a no hacerlo cuando han pasado años tecleando las contraseñas de otras personas. Cuando terminé, la casa zumbaba como lo hace una casa en invierno. El aire moviéndose por los conductos, el refrigerador soñando. Me preparé un té porque eso es lo que hace la gente cuando quiere que sus manos tengan algo que hacer además de temblar. Mi teléfono yacía boca arriba en la encimera como si pudiera sentir que lo observaba, desafiándolo a iluminarse. 3 semanas antes, porque soy el tipo de persona que piensa que los gestos pueden convertirse en puentes si son lo suficientemente anchos, le compré a Isabela un Toyota Corolla usado. Plateado, limpio, con pocos kilómetros, $12,000 de un amigo que tenía una hija que se iba a la universidad y un buen corazón para una situación entre hermanas. El título, ya firmado a nombre de Isabela, estaba en una carpeta sobre la mesa de mi cocina bajo un lazo gigante de terciopelo que había encargado porque en algún lugar dentro de mí todavía tengo 7 años y pienso que un lazo hace que un milagro sea oficial. Para papá, había encargado un reloj de oro, sencillo, clásico, nada ostentoso. Hice grabar en la parte trasera, para el mejor papá. Sostuve esa pequeña frase en mi boca en la joyería como quien se muerde la lengua para ver si le pertenece. Pasé una hora eligiendo la fuente. El hombre detrás del mostrador preguntó si era para una ocasión especial. Una reparación, estuve a punto de decir, pero en su lugar sonreí. No vengas en Navidad. Emoji de risa. Fui al garaje, encendí la luz y miré el Corolla. Me devolvió la mirada con la expresión en blanco e impecable de cualquier cosa que no sabe que está a punto de ser utilizada como arma. Tomé fotos, ángulo de 3/4, interior, odómetro. Tomé una foto del reloj en su caja de terciopelo, el grabado brillando como un secreto bajo la luz de la cocina. Luego, subí las imágenes al chat del grupo familiar. Sin texto, sin explicación, solo la prueba. El efecto fue inmediato y más grande de lo que esperaba. El chat, mi auditorio permanente de segunda mano, se quedó en silencio. No un silencio que dice que nadie lo vio, sino un silencio que dice que todos lo hicieron. La tía Linda lo rompió primero, Marisol, esto es real. El tío Marco, ¿les compraste un coche?
Mi prima Sofía, espera, ¿qué está pasando? Luego mamá, cuyo silencio siempre ha sido el espejo en el que he revisado mi peinado emocional, lo siento mucho. Esa casi atravesó el cristal. A partir de ahí, el hilo se fracturó en dos conversaciones, una pública y otra que podía sentir que sucedía en un chat separado sin mí. De nuestro lado, la curiosidad se deslizó hacia la ira como una silla raspando el azulejo. Linda, ¿por qué te enviaría eso? Marco, ¿cuándo empezó esto? Sofía, que me perdí. Isabela intentó desviar el tema, esto está fuera de contexto. Marisol está siendo dramática. Él no lo dijo en ese sentido. Papá probó un nuevo guión, nunca pedimos esos regalos. Ella hace cosas como esta para llamar la atención. Dejé mi té con demasiada fuerza y vi una ola desbordarse del borde. Por una vez, no me la tragué. Abrí la aplicación de notas, me desplacé a un documento que guardo para mí para no hacerme luz de gas a mí misma para olvidar. Luego empecé a escribir en el chat, no sentimientos, no metáforas, números. Últimos 12 meses, pago automático del préstamo estudiantil de Isa, $3,182. Seguro de coche para Isa, $142 mes. Seguro de la camioneta de papá, $189 mes. Agua, luz, internet, variable, promedio, $321 mes. Copago del dentista para Isa, $240. Reparación del coche para Isa, $876. Veterinario de emergencia para el perro de papá, $310. Compras de supermercado, 7 veces, promedio, $120. Déficit del impuesto a la propiedad de papá, $600. Servicios de streaming que todos usan, pero que yo pago, $58 mes. Le di a enviar, y luego otro mensaje, pedí un gracias un par de veces. Me dijeron que estaba exagerando. El chat se quedó quieto de nuevo, pero pude oír el siseo de algo quemándose. Linda, hemos notado el patrón. Simplemente no nos dimos cuenta de cuánto recaía sobre ti. Un mensaje privado de Sofía, siempre supimos que algo no estaba bien. Lamento que no dijéramos nada antes. Mamá llamó. Dejé que sonara. Cuando volvió a llamar, respondí y no dije nada. Llegó una hora después con un pastel que no sabía que no me gusta, un reflejo más que un postre, y se sentó en mi sofá sin quitarse el abrigo. Vimos la luz moverse en la pared como si fuera una tarde de película que terminaría con un abrazo. Van a intentar darle la vuelta a esto, dijo finalmente. Se harán las víctimas ahora que todo el mundo está mirando. Lo sé, dije. Dejó el pastel en la mesa de centro y juntó las manos sobre sus rodillas como si se preparara para una tormenta. Ya no estás sola en esto, añadió, y su voz se quebró en la palabra sola, como si hubiera estado en su boca mucho tiempo, esperando una salida. La verdad es que no había planeado nada de esto como un general con mapas y chinchetas. Pero la verdad también es que puedes planear algo sin admitir que lo estás planeando. Mi documento titulado Consecuencias había estado creciendo durante meses mientras me decía a mí misma que era solo una contingencia. Desactivar los pagos automáticos se sintió como cortar enredaderas de mis tobillos. Publicar las fotos fue como encender las luces y dejar que la gente viera el desorden en el que habíamos estado viviendo sin mí. Suplicarán por la mañana, dijo mamá, y tenía razón. A las 7:42 de la mañana, Isabela envió una disculpa de varios párrafos. Parecía escrita en un coche, entre la culpa y la aplicación de notas. Dijo que el emoji de risa era por otra cosa. Que el mensaje de papá parecía peor de lo que sonaba, que yo estaba exagerando las cosas cuando podíamos hablar como adultos. Nunca dijo la única frase que habría creído, estaba equivocada. 10 minutos después, papá envió la suya. No intentó excusarse. Desvió el tema. Te tomas las cosas demasiado a pecho. Siempre lo has hecho. El drama familiar no tiene por qué ser público. No debería haber dicho eso. No te he hecho daño. Lo que más le molestaba era que la audiencia que él prefiere se había expandido. Y entonces los familiares comenzaron a tomar partido. La tía Linda dejó de ser amable. Enumeró pequeñas humillaciones que habían vivido en su memoria como piedras en un bolsillo.
La cena de cumpleaños que pagué porque a ti te va bien, ¿verdad? El pastel de acción de gracias del que Isabela se burló mientras papá se reía. El tío Marco, que apenas envía mensajes a nadie, me escribió en privado. Recuerdo lo del coche el verano pasado. La forma en que se jactaba de que estaba solucionado como si lo hubiera hecho él. Lo siento. No tenía la intención de descargar mis recibos. Pensé que las fotos serían un punto final a una larga oración. Pero cuando la garganta se abre, la verdad se derrama. Añadí los $12,000 que había pagado por el Corolla, la factura del reloj de casi 2.000, el grabado no reembolsable, adjunté capturas de pantalla de cada factura vinculada a mi tarjeta. El aliento contenido en el hilo se sentía como el momento antes de un veredicto. El coche se pone a la venta mañana, escribí. El reloj va a una subasta. He terminado de fingir que somos una familia cuando solo funciona en una dirección. Isabela lo leyó. Papá lo leyó. Nadie respondió. Silencio, pero honesto por una vez. Por la tarde, ya tenía el anuncio redactado y una cita con un tasador local cuya tienda olía a metal y relojes viejos. Mamá se sentó en el sofá, en silencio, y finalmente dijo lo que yo ya sabía. Van a venir aquí. Me imaginé la calma fingida de papá, el temblor de la barbilla de Isabela, la coreografía de contrición que hacen cuando la reputación está en juego. Me imaginé publicaciones en Facebook sobre el perdón y que la vida es corta. Me imaginé a los parientes que ya estaban de mi lado buscando un arco ordenado para colocar sobre nosotros como un lazo que no había comprado. Que vengan, dije. Esa noche, vi una película con mi hijo, ambos apoyados en la oscuridad como si pudiera sostenernos. Me preguntó qué haríamos para Navidad y le dije, vamos a hacer que se sienta bien. Asintió como si fuera un plan con el que podía vivir. Arriba, las cajas que había guardado durante años, viejas tareas escolares, pequeñas huellas de manos, se sentían más pesadas y reales que cualquier lazo de terciopelo en un coche. Cuando apagué la televisión, me paré en la ventana delantera y observé la entrada, que no estaba llena de faros. Todavía no. Dejé el teléfono en la encimera boca abajo y respiré el tipo de silencio que llega cuando una casa es finalmente tuya. En algún lugar dentro de ese silencio, sentí una forma que no había reconocido antes, encajando en su lugar. Poder, pero no del tipo que grita, del tipo que simplemente deja de decir que sí. Pensaron que el coche y el reloj eran el final. No tenían idea de que esas eran solo las primeras piedras en un camino que ya había empezado a recorrer. Y aunque no lo sabía entonces, había una razón por la que Isabela se había reído tan fácilmente, tan cruelmente, la noche que ayudó a dejarme fuera de la Navidad. Una razón por la que seguía mirando el Corolla en las fotos como si no fuera solo un coche. Era un salvavidas que creía que se le debía. No lo sabía entonces, pero podía sentirlo como un peso en el aire antes de la lluvia. No dormí mucho después de eso. No porque estuviera esperando una respuesta. Esas habían dejado de tener sentido, sino porque una vez que finalmente dices la verdad en voz alta, tu cerebro rebobina cada momento en que te la tragaste. Me quedé allí, en el resplandor azul de mi despertador, y recordé recibos que no había enviado. Llamadas telefónicas que había atendido en escaleras para que mi hijo no las oyera. La forma en que la voz de mi padre siempre se suavizaba exactamente un octavo cuando necesitaba algo. Al amanecer, el libro de contabilidad en mi aplicación de notas había desarrollado su propia columna vertebral. Añadí fechas, banco, últimos 4 dígitos, números de confirmación, porque hay un tipo de vergüenza que se evapora cuando apuntas a la prueba. A las 8:03 de la mañana, la tía Linda me envió un mensaje privado, si quieres que esté allí cuando vengan, iré. Me quedé mirando la pantalla, sorprendida de lo rápido que me picaron los ojos. Nadie se había ofrecido nunca a estar a mi lado cuando comenzaba la función. Gracias, escribí. Te avisaré. Me respondió con un pequeño emoji de cuchillo, lo que me hizo reír de esa manera suave y culpable de las personas que han pasado demasiado tiempo siendo educadas. A media mañana, el chat del grupo se convirtió en un tribunal sin juez. La gente fue cuidadosa al principio, como si caminaran descalzos en una cocina después de que se rompiera un vaso. Luego, la historia comenzó a tomar una forma que no tuve que forzar. Mi primo Daniel escribió, recuerdo cuando tu coche se averió e Isa publicó algo sobre Dios provee y luego apareciste tú con tu tarjeta de crédito.
Isabela respondió con el tipo de emoji de ojos en blanco que puedes sentir a través de la pantalla. Oh, por Dios, Daniel, no te metas. No le respondí. En su lugar, publiqué capturas de pantalla. El mensaje de papá preguntando si podía adelantar el impuesto a la propiedad solo por esta vez. La nota de Venmo que decía la mitad de la cena cuando él había elegido el restaurante. El pago con marca de tiempo al dentista minutos después de la llamada de pánico de Isabela porque no podía masticar. Retrocedí hasta la primavera pasada y encontré la foto de un ramo que papá había publicado con mis chicas se merecen el mundo y la adjunté junto a la factura de las mismas flores, que yo había pedido porque él se había olvidado del Día de la Madre y me pidió que lo sacara de un apuro. Marisol, escribió entonces, un mensaje privado que intentaba sonar tranquilo. Así no somos como familia. Es exactamente como somos, le respondí, y sentí que mis costillas se aflojaban como una cremallera que finalmente se desengancha. La reacción no vino de extraños. Nunca lo hace. Vino de las personas que se benefician de tu silencio. Estás siendo cruel, escribió Isabela públicamente. Sabes que papá tiene su orgullo. ¿Por qué humillarlo? La tía Linda intervino antes de que yo pudiera. Él se humilló a sí mismo, Isa. No le enseñes a tu hermana a cargarlo. Marco añadió, debería haber dicho algo hace años. Sofía me envió un corazón que de alguna manera se sintió como una mano sobre la mía. Cada vez que el chat moría, no era porque no tuvieran nada más que decir. Era porque hay un silencio específico que se asienta cuando la mentira sobre la que estás sentado se mueve bajo tu peso. Dejé que hiciera su trabajo. Cerré mi teléfono y abrí mi portátil. El anuncio del coche me llevó 15 minutos y 10 años. Un solo dueño, excelente estado mecánico, interior limpio. Dudé sobre el precio, luego lo puse más bajo que el mercado porque quería que se fuera rápido, y quería ser yo quien decidiera cómo se veía la generosidad en mi casa. Subí fotos, las de anoche y la que tomé ahora. El lazo de terciopelo todavía estaba allí, como un chiste que ya no contaba. El reloj se lo llevé a un tipo llamado Martín, cuya tienda olía a centavos viejos y aceite de limón. Miró el grabado a través de su lupa, con la boca apretada en una línea como si fuera el quien intentara no sentir nada. Vas a perder dinero, dijo, no con crueldad. Lo sé, dije. A veces el descuento es el punto. De camino a casa, tomé el camino largo y pasé por el parque donde papá solía llevarnos cuando éramos pequeñas. Podía verlo en mi cabeza, silbando al perro, viendo a Isabela colgarse boca abajo del pasamanos mientras yo intentaba descubrir cómo hacer funcionar un subibaja sin un compañero. El recuerdo dolió porque no todo fue malo. Esa es la peor parte. La gente quiere villanos para poder sentirse ordenada. Pero la verdad es más desordenada. A veces, la persona que te calienta las manos junto a la hoguera también te deja a la intemperie cuando llegan las visitas. De vuelta en casa, fregué la cocina como si las encimeras hubieran dicho algo insultante. Mi hijo bajó alrededor del mediodía. El pelo con ese medio rizo que se le forma cuando duerme demasiado de un lado. ¿Estás bien?, preguntó, que es la forma de un niño de 13 años de decir, debería preocuparme. Le dije que íbamos a comer pizza y ver una película más tarde. Hizo un puño y susurró sí, como si estuviéramos planeando un atraco. Se me ocurrió entonces lo fácil que es olvidar que tus hijos están mirando. La forma en que pones límites se convierte en la forma en que ellos ponen los suyos. Si todo lo que aprendió de mí fue que no tienes que pararte en los umbrales esperando ser elegido, tal vez la última década rascaría menos al irse. Alrededor de las 2, el chat del grupo volvió a estallar. Vamos para allá, escribió papá. Necesitamos hablar cara a cara. Sin signo de interrogación. Sin uns, por favor. Mi corazón latió con esa vieja y sorda sensación que significaba que mi cuerpo recordaba ser la niña que siempre tuvo que ganarse el afecto al borde de la actuación. Puse mi teléfono boca abajo y caminé hacia el armario del pasillo donde guardo el tope de la puerta y un pequeño cuaderno con una lista titulada Reglas de la casa. La leí en voz alta como una canción de cuna para un tipo diferente de niño. No entran a menos que tú lo digas. Si lloran, no es tu culpa. Si tiemblas, exhala y siente tus pies. Tienes permitido terminar la conversación. No devuelves lo que tomaron porque estén arrepentidos.
El tope fue junto a la puerta. El cuaderno fue a mi bolsillo trasero como un talismán al que podría aferrarme en caso de que las palabras se me escaparan. A las 3:30, la tía Linda envió un mensaje: ¿nos quieres ahora? Escribí sí y lo borré, y escribí no y lo borré de nuevo. No quería un circo, pero tampoco quería ser la única en el ring. Vengan a las 4, escribí. Ella respondió: en camino. El emoji del cuchillo apareció de nuevo, y esta vez me reí de verdad. El tasador llamó a las 3:45 para decir que el reloj estaba en consignación y probablemente se vendería a un caballero que colecciona disculpas. Casi le digo que era lo más gracioso que había oído en toda la semana, pero había grava crujiendo en mi entrada, y el sonido sacó todo el humor de la habitación. Miré por la mirilla y vi la camioneta de papá. Isabela en el asiento del pasajero, con gafas de sol en la sombra, como una persona disfrazada de doliente. Salieron con ropa oscura que me hizo pensar más en la iglesia que en la mañana. Su caminar hacia el porche tenía ese curioso andar de gente culpable, rápido y luego lento, como si controlando el ritmo pudieran controlar el resultado. No abrí la puerta. Les grité a través de ella. Pueden hablar desde ahí. Papá exhaló una risa. Cariño, no seas ridícula. Mi mano no tembló cuando deslicé la cadena en su lugar y la abrí unos centímetros. Haremos esto a mi manera, en mi casa, dije. Parpadeó como si las palabras no encajaran en mi cara. Isabela levantó una bolsa de regalo, brillante y lacia por el peso de la nada. Te trajimos algo, dijo, con la voz impostada en dulzura. Pude oler el metal barato a través del papel de seda, pude ver en sus ojos que había pensado que el gesto volvería a encender un interruptor. Quédatelo, dije. Lo necesitarás más. Abrió la boca, pero entonces se cerró de golpe la puerta de un segundo coche. La tía Linda era un bloque de color brillante al final del camino. Sofía, medio paso detrás. Ni siquiera miraron la camioneta de papá. Me miraron a mí, de la manera en que la gente mira a los bomberos en las películas justo antes de que caiga la última pared. Linda no esperó una invitación. Se detuvo un escalón por debajo del porche y se cruzó de brazos. No vamos a montar un espectáculo, dijo con calma. Digan lo que vinieron a decir y luego escuchen lo que necesitan oír. La mandíbula de papá se tensó alrededor del viejo orgullo. Tiene todo un vocabulario que vive en sus cejas, y en ese momento deletreaban un insulto de decepción. Comenzó de todos modos. Llevamos las cosas demasiado lejos, dijo secamente. Isabela intervino. Hemos tenido un año difícil. Las palabras se sentían premasticadas. La tetera hizo clic detrás de mí, el sonido que hace mamá cuando quiere que una conversación tenga un principio y un final. Y entendí que tenía más gente de mi lado que asientos en mi porche. Aún así, mantuve la cadena firme. Enviaste un mensaje que decía, no vengas en Navidad, dije. Tú te reíste. Yo cancelé lo que pago. Esa es la única matemática aquí. Isabela soltó una risa, pequeña y aguda, para demostrar que podía. Luego su mano se deslizó, sin permiso, sin pensarlo, hacia la ligera curva de su abdomen. Fue la cosa más pequeña, una presión, una mirada hacia abajo como un tic disfrazado de énfasis. Sofía lo vio primero. «Estás embarazada, ¿verdad?», preguntó. No con crueldad, solo quirúrgicamente. El porche contuvo la respiración. La barbilla de Isabela se levantó y luego cayó. Papá miró la barandilla como si lo hubiera traicionado. Sentí algo hacer clic que había estado sonando desde anoche. Por supuesto. El coche nunca fue un coche. Era seguridad. Era una narrativa. Era el lazo que querían atar a una decisión que sabían que tendría más sentido para la gente si había un accesorio en la entrada. Me alegro por ti, dije finalmente. Y lo decía de la manera complicada en que deseas buena fortuna a alguien que no sabe qué hacer con ella. Pero no te voy a dar un coche. La maternidad no funciona así. Isabela miró a papá entonces, y en esa mirada vi desarrollarse toda la obra familiar. El paso del testigo, la señal, la música creciendo para la genuflexión. ¿Lo hizo? Realmente dobló una rodilla sobre las tablas de mi porche. Como si la contrición fuera una coreografía que podía recordar de memoria.
No fue grandioso. Fue torpe. Quizás por eso lo creí lo suficiente como para no cerrar la puerta de golpe. No le dije que se levantara porque lo quisiera pequeño. Le dije que se levantara porque estaba harta del teatro. Te perdono, dije, y vi el alivio inundarlo y luego detenerse cuando añadí, eso no significa que nada cambie para mí. Significa que ya no voy a arrastrar esto conmigo. Él asintió, y por primera vez en años, mi padre no parecía el hombre que siempre sabía exactamente dónde pararse en una foto familiar, sino alguien tratando de averiguar dónde poner las manos. Se fueron con su bolsa de regalo, su ropa oscura, su silencio finalmente honesto. Me quedé dentro de la puerta y sentí que la casa se asentaba como un pulso que se calma después de una carrera. Linda apretó mi hombro lo suficientemente fuerte como para dejar marcas de media luna. Orgullosa de ti, dijo. Sofía se secó debajo del ojo con el borde de su manga, como si el polvo acabara de aprender a volar. Esa noche, mi hijo y yo vimos una película de atracos y nos repartimos lo último de la pizza. Y cuando me preguntó por qué seguía mirando por la ventana, le dije, porque algunas puertas las cierras 2 veces al principio, hasta que tu cuerpo aprende que estás a salvo. Él asintió y volvió a su juego, los dedos volando como pájaros. Miré el anuncio del coche en mi teléfono de nuevo y pensé en las manos. Las suyas, las mías, las que algún día agarrarían ese volante por primera vez porque la madre de alguien finalmente pudo permitirse decir que sí. El golpe en la puerta no llegó. No esa noche, lo cual es de alguna manera peor y mejor a la vez. El suspense hace que el aire sepa a metal, pero incluso ese sabor es mejor que el viejo sabor de ser la billetera familiar que todos guardan en su bolsillo trasero hasta que llega la cuenta. La mañana llegó pálida y agotada, el tipo de gris que parece estar esperando que algo suceda. La casa estaba demasiado silenciosa. Mi hijo se había ido temprano a la escuela, el perro no había ladrado ni una vez, y mi café sabía como si lo hubiera hecho con nervios en lugar de granos. Había pasado la noche repasando la escena en el porche. La rodilla de papá en el suelo, el tic de Isabela, el silencio a medias que siguió a la pregunta de Sofía. Embarazada. La palabra había resonado por las paredes mucho después de que se fueran, como si quisiera asegurarse de que la había oído correctamente. No sabía qué sentir. Lástima, ira, vindicación. Todas ellas enredadas como malas luces de Navidad. Había esperado que suplicaran, que pusieran excusas, que me hicieran luz de gas para perdonarlos. Pero no esto. Un bebé. Otra generación, otra excusa frágil para mantener el ciclo en marcha. Traté de decirme a mí misma que no era mi problema, que sus elecciones finalmente los habían alcanzado. Pero la verdad era más pesada. Debajo de las capas de traición y agotamiento, todavía sentía algo que odiaba, responsabilidad. Al mediodía, mi teléfono vibraba de nuevo. La tía Linda, luego mamá, luego Sofía. ¿Estás bien?, decía el mensaje de Linda. No debería haberlo dicho en voz alta, pero se lo merecía. Le respondí, no hiciste nada malo. Luego lo borré. Luego lo escribí de nuevo y lo envié. A las 12:37, mamá llamó. Volverán, dijo antes de que pudiera siquiera decir hola. Está avergonzado. No dejará que esa sea la última palabra. Él ya dijo la última palabra, le dije. Lo perdoné. Tú lo dijiste, corrigió suavemente. Pero él no lo escuchó. Miré por la ventana la entrada vacía. Entonces tendrá que aprender a vivir con el silencio. Ella suspiró. Ese es el problema con hombres como tu padre. No pueden. El silencio los hace sentir pequeños. Esa noche, puse el Corolla a la venta. Bajé el precio de nuevo, lo suficiente para hacerlo irresistible. En 1 hora, recibí un mensaje de una mujer llamada Clara. Madre soltera, 2 trabajos. Mi hija empieza la universidad el próximo mes, escribió. Hemos estado buscando algo fiable pero asequible. Este parece perfecto. Algo en su tono me desarmó. No regateó, no jugó. Solo dijo que traería dinero en efectivo y gratitud. Cuando llegó a la mañana siguiente, la vi salir de un sedán más viejo que tosía con cada respiración. Parecía más joven de lo que esperaba, cansada de la manera en que se cansan las mujeres cuando la vida nunca se detiene para ellas.
Su hija salió del asiento del pasajero, una chica de apenas 20 años, con manos nerviosas y los mismos ojos esperanzados que yo solía tener. Caminaron alrededor del coche lentamente, casi con reverencia. La chica susurró, «Es precioso, mamá». Clara sonrió, con los ojos vidriosos. «Tu primer coche», dijo suavemente. «Sé buena con él». Cuando se volvió hacia mí, le entregué las llaves y dije, «Ahora es tuyo». Parpadeó. «¿Estás segura de que no quieres un depósito primero?» «No», dije. «Confío en ti». Dudó, luego me abrazó fuerte, inesperadamente, como si supiera lo que costaba dejar ir algo que una vez significó amor. Cuando se fueron, vi el Corolla plateado desaparecer por la carretera hasta que no fue más que una mota de luz. Pensé que sentiría alivio. En cambio, me sentí vacía, como si acabara de enterrar algo. Esa tarde, también empaqueté el reloj. El que estaba grabado para el mejor papá. El tasador, Martín, llamó. «Vendido», dijo. «Por un precio justo, considerando todo». «Considerando todo», repetí. La frase se sentía extraña en mi boca. Al día siguiente, transferí parte del dinero para pagar el saldo restante de mi tarjeta de crédito, la que estaba cargada con años de emergencias familiares. El resto lo guardé para la Navidad de mi hijo. Él no sabía nada del dinero, por supuesto. Para él, todo este caos era ruido de fondo, la estática entre la escuela y los deberes, la discusión susurrada ocasional entre adultos. Esa noche, mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra jugando a un videojuego, preguntó, «¿Vamos a casa del abuelo por Navidad?» Me quedé helada. Me miró con esos mismos ojos marrones y suaves que solían derretirme cuando era pequeño. «Solo quiero saber para poder decirle a Jacob si estaremos aquí o fuera». Quería darle algo simple, un sí o un no. Algo que no necesitara una historia de fondo. «Nos quedamos en casa», dije finalmente. «¿Por el abuelo?», preguntó en voz baja. «Porque el hogar debe sentirse bien», le dije. Lo pensó un segundo, luego asintió. «Bien», dijo. «Entonces, ¿podemos hacer panqueques en la mañana de Navidad?» «Sí», dije. «Con extra sirope», sonrió. «¿Hecho?» Para el fin de semana, el chat familiar se había vuelto a silenciar. Sin planes de vacaciones, sin memes sarcásticos, sin Isabela inundándolo con filtros y falsa alegría. Hasta el domingo por la noche. Apareció un mensaje de Isabela. «Ya no sé qué decir. Sé que me odias. Solo quiero empezar de nuevo». Luego otro. «Tenías razón sobre papá. Está tratando de fingir que todo está bien, pero no lo está. Apenas me habla. Mamá también mantiene la distancia. Ni siquiera sé quién soy sin que todos me miren como si fuera perfecta». Miré la pantalla. Por un momento, casi respondí, pero no confié en ello. Había visto demasiadas de sus disculpas evaporarse en el momento en que alguien más venía a su rescate. Dejé mi teléfono y volví a envolver regalos. Pequeños, en su mayoría prácticos, calcetines, una sudadera nueva para mi hijo, la consola que él no creía que pudiera pagar. No se trataba de los regalos. Se trataba de reclamar la alegría de dar sin condiciones. A la mañana siguiente, un camión de reparto se detuvo. El conductor me entregó una pequeña caja. Dentro había un reloj de imitación barato, del mismo color que el que había hecho grabar para papá. Sin nota, sin dirección de remitente. Me reí. Era tan típico de Isabela. Culpa disfrazada de ironía. Mamá me envió un mensaje 2 horas después. «Están en caída libre. Tu padre está enfadado con los parientes por ponerse de tu lado. Isabela lleva llorando toda la semana. No dejes que te arrastre de nuevo». «No lo haré», le respondí. Pero ya podía sentirlo intentando tirar. Unos días antes de Navidad, la tía Linda me invitó a cenar. «Solo nosotras», dijo. Sin disculpas, sin fingimientos. Cuando entré en su casa, el olor a canela y asado llenaba el aire. Había risas. No risas educadas, sino del tipo que sacude los hombros. Sofía me abrazó en la puerta. «Ya era hora de que dejaras de alimentar a esos lobos», dijo.
Todavía estoy aprendiendo a parar, admití. Linda me sirvió una copa de vino y sonrió. Entonces empieza por comer con la gente que te ve. La mesa no era grandiosa, solo éramos 6. Pero por primera vez en años, no me sentí como una extraña sentada en ella. No tenía que medir cada palabra. No tenía que escanear la habitación en busca de aprobación. A mitad de la cena, Linda se inclinó y susurró, intentarán reescribirlo. Dale tiempo. Pero por ahora, has ganado. No me sentía como una ganadora. Solo libre. En la mañana de Navidad, mi hijo corrió a la sala de estar y se detuvo en seco cuando vio el regalo apilado bajo el árbol. Mamá, dijo, con los ojos muy abiertos. ¿No lo hiciste? Sí, lo hice. Rompió el papel de regalo hasta que apareció la nueva consola, brillando a la luz. Su alegría era ruidosa, sin filtros, del tipo que no había oído en años. Me abrazó tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. Esta es la mejor Navidad de mi vida, dijo en mi hombro. Y por primera vez, le creí. Esa noche, después de que se fuera a la cama, me quedé en la sala de estar y miré el espacio vacío donde una vez estuvo estacionado el Corolla, donde el reloj de mi padre una vez estuvo en su caja, donde todas las cosas que solía regalar una vez esperaron a ser tomadas. Durante años, pensé que la generosidad era amor. Pero esa noche, me di cuenta de que los límites también lo son. El teléfono vibró en la encimera. Un nuevo mensaje de Isabela. Solo 3 palabras. Tengo mucho miedo, Marisol. Lo miré durante mucho tiempo. Era lo más honesto que había dicho nunca. El mensaje de Isabela permaneció sin leer durante 2 días. No porque no lo viera. Lo hice, una y otra vez, sino porque no podía decidir qué tipo de hermana quería ser ahora. La que corre a arreglar las cosas, o la que finalmente deja que la gente sienta las consecuencias de lo que ha construido. A la tercera mañana, llegó el correo. Entre las facturas y la publicidad había un pequeño sobre de color crema. Sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía en bucles de Isabela, la que usaba en las tarjetas de cumpleaños cuando éramos niñas. Dudé, pasando el pulgar por la costura como si pudiera quemarme. Luego lo abrí. Dentro había una sola tarjeta doblada. Las palabras eran simples, escritas sin su habitual teatralidad. Estoy embarazada. Papá no me habla. Mamá lo intenta, pero está cansada. No sé lo que estoy haciendo, y no sé quién ser ahora que nadie me aplaude. Te echo de menos. Siento todo. Solo desearía que pudiéramos volver atrás. Sin exigencias, sin culpa, solo miedo y confesión. Dejé la carta sobre la encimera y la miré fijamente. Había esperado años por una disculpa de ella. Ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer con ella. Esa noche, se la mostré a mamá. La leyó en silencio, sus ojos se suavizaron con cada línea. Cuando terminó, la dobló con cuidado como si fuera algo frágil. Decidas lo que decidas, dijo, devolviéndomela a la mano. Que sea por ti, no por la chica que solías desear que fuera. Tenía razón. Durante la mayor parte de mi vida, había estado tratando de amar la versión de Isabela que yo había inventado. La hermana que algún día podría mirarme y ver más que conveniencia. Pero esa persona nunca existió. La que escribía esta carta. Quizás ella finalmente sí. Pasó una semana. No más mensajes. No más charla familiar. Era casi pacífico. El tipo de paz que se siente temporal, como el mundo conteniendo la respiración. Entonces mamá llamó una noche, con la voz baja. Están en camino, dijo. ¿Quiénes? Pregunté, aunque ya lo sabía. 15 minutos después, el sonido de la grava crujiendo llenó la entrada. No me moví al principio. La tetera hizo clic en la cocina, el perro se movió junto a la puerta, y mi corazón latió con fuerza como si estuviera ensayando una línea que aún no había aprendido. La camioneta de papá apareció. Aparcó más lento de lo habitual, con el motor encendido un momento de más, como si apagarlo hiciera que todo fuera definitivo. Isabela salió primero. Estaba más pesada ahora, no solo por el embarazo, sino por algo más denso, como el arrepentimiento. Sus hombros se curvaban hacia adentro, sus pasos eran cuidadosos.
Papá la siguió, más viejo de alguna manera, la confianza drenada de su postura. Cuando mamá abrió la puerta para recibirlos, no dijo hola. Simplemente se hizo a un lado. ¿Sabes dónde está?, murmuró. Me encontraron en la cocina, limpiando una encimera que no lo necesitaba. No levanté la vista de inmediato. Cuando lo hice, fue como ver fantasmas que no estaban seguros de pertenecer a la luz del día. Papá habló primero. Marisol, dijo, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. ¿Podemos hablar? No respondí. Solo señalé la mesa. No se sentaron de inmediato. Isabela se quedó en la puerta, con los brazos cruzados sobre sí misma. No se parecía en nada a la hermana que se había reído a mi costa hacía un mes. Parecía alguien que finalmente había aprendido que ser adorada no es lo mismo que ser amada. Papá dio un paso lento hacia adelante. No tengo excusa, dijo. Tenías razón en todo. Te quitamos cosas porque era fácil. Tratamos tu esfuerzo como oxígeno, algo que pensamos que siempre estaría ahí. Tragó saliva, con la mirada clavada en el suelo. Lo siento. La habitación se quedó quieta. Isabela se movió a continuación, su voz apenas un susurro. No espero que me perdones, dijo. Solo necesitaba que supieras que yo también lo siento. Pensé que podría mantener a todos felices si te mantenía pequeña, pero lo único que hice fue hacerme más pequeña a mí misma. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin teatralidad, ambos se arrodillaron. Sin discursos, sin llanto, solo el sonido de la piel contra el azulejo. Me quedé helada. No fue la visión de ellos arrodillados lo que me sorprendió. Fue la silenciosa sinceridad en ello. No estaban suplicando. No estaban actuando. Se estaban rindiendo. Por un momento, nos vi a todos de nuevo al principio. Papá, más grande que la vida, enseñándome a andar en bicicleta, pero sin mirar nunca hacia atrás para ver si me caía. Isabela, la brillante, siempre la primera en todo, siempre perdonada por ello. Yo, en algún lugar del fondo, observando y esperando una oportunidad para ser suficiente. Y ahora la balanza finalmente se había equilibrado, no a través de la venganza, sino del agotamiento. Levántense, dije suavemente. Parecían inseguros, como si necesitaran permiso. Por favor, añadí. Esto no se trata de humillación. No quiero eso. Papá se levantó primero, sus rodillas crujieron. Isabela lo siguió, secándose las mejillas. Los perdono, dije. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. No porque se lo hubieran ganado, sino porque ya no quería cargar con el odio. El perdón, me di cuenta, no era para ellos. Era para mí. Nos sentamos a la mesa después de eso. 3 personas fingiendo recordar cómo ser una familia. Papá elogió la casa. Isabela preguntó por mi hijo. Respondí con frases de una sola línea, educada, pero no cálida. Se quedaron 1 hora. Lo suficiente para terminar el té que mamá trajo, lo suficiente para agotar todos los temas seguros, lo suficiente para que yo sintiera que los bordes de la paz comenzaban a formarse. Cuando finalmente se levantaron para irse, papá dudó en la puerta. No espero que vuelvas, dijo. Pero espero que algún día nos visites. No respondí. Él no insistió. Caminaron hacia la camioneta lentamente, casi con ternura, como si supieran el peso del momento. Cuando el motor se desvaneció por la carretera, mamá se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. No era del todo cierto, pero estaba bastante cerca. Esa noche, mi hijo entró en la cocina en calcetines, con el pelo desordenado por el sueño. ¿Vamos a volver a ir a casa del abuelo?, preguntó. Me agaché a su lado, le aparté un mechón de pelo de la frente. Quizás algún día, dije. Pero no ahora mismo. ¿Por qué no? Porque el hogar debe sentirse bien, le dije. Me miró durante un largo momento, luego asintió como si entendiera más de lo que yo quería que entendiera. Más tarde, cuando la casa volvió a estar en silencio, me senté junto a la ventana con una taza de té que se había enfriado. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes de nieve. El reflejo en el cristal se parecía casi a otra versión de mí.
La que solía suplicar que la dejaran entrar, reemplazada por la que finalmente había aprendido que no lo necesitaba. Pensé en la carta de Isabela, en la disculpa de papá, en el coche que ahora estaba en la entrada de otra persona, el reloj en la muñeca de un extraño. Todo lo que me quitaron se había ido. Pero de alguna manera me sentía llena, porque lo que me quedaba, la paz, los límites, la risa de mi hijo arriba, era finalmente mío. La puerta no estaba cerrada con llave, pero ya no estaba abierta de par en par. Y por primera vez en mi vida, eso se sintió bien.